Para niños, niñas y adolescentes. Creer que retardando, negando, rechazando, contrariando las acciones propuestas por el gobierno pueden derrumbar el gobierno en 6 meses, como lo planteó el diputado Ramos Ayub. Al negar el decreto, abrimos una posibilidad, porque están contenidos en el informe un conjunto de recomendaciones que el gobierno tendría que aplicar para ayudar a salir del país de la crisis. Entre tanto, el presidente Maduro autorizó la adquisición de dólares para el sector exportador del SICAD-2 a tasa CIMADI. Petróleo venezolano continúa en picada al registrar su menor valor en los últimos 14 años. Mar Egeo cobró otras 44 vidas de migrantes, incluyendo 20 niños, al naufragar 3 embarcaciones. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro aprobó hoy el pago de las divisas para el sector exportador de SICAD-2 al valor de la tasa del Sistema Marginal de Divisas CIMADI. Propuso la creación de un plan especial para favorecer las exportaciones en el país. Aprobada, pues. Yo creo que es una de las ventajas que debe tener el sector exportador. Sobre la segunda propuesta, entonces, se propone establecer un tipo de cambio competitivo para el sector exportador, que al menos mejore la situación actual. Debe mantenerse el tipo de cambio más favorable para el sector. Decisión propuesta, pasar del tipo de cambio SICAD-2 a CIMADI. Todo esto lo repito para que quede grabado mi antigua costumbre de diputado, que quede para el acta. A CIMADI, aprobado. El primer mandatario nacional participó en la instalación de la mesa de trabajo del sector para la exportación, en la que aprobó la implementación de un plan para favorecer la venta de productos hechos en Venezuela en el exterior, que incluyen medidas especiales para facilitar el acceso a las divisas en el sector empresarial, así como otros incentivos fiscales. Estoy de acuerdo en decretar una moratoria, por lo menos por todo el año 2016, una moratoria de la licencia especial de exportación, como se propone aquí. Una moratoria prorrogable. Pero que se pueda aplicar ya, pero en el marco de un proceso más profundo de simplificación. A propósito de la tendencia a la baja que se mantiene en los precios del petróleo, el presidente de la República aseguró que se mantendrá en defensa de un incremento en el costo del barril. Estamos trabajando con los países exportadores de la OPEP, ¿no?, que están despertando, algunos de ellos que han inundado el mercado petrolero, están despertando a esta situación. Es una política suicida de algunos países exportadores de petróleo inundar de manera irresponsable el mercado petrolero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de ponerse de espaldas al país por negar el decreto de emergencia económica. El primer mandatario aclaró que él ordenó al tren ministerial no acudir a la convocatoria del Parlamento prevista para este jueves. Carlos Eduardo Martínez, Televen. La Asamblea Nacional rechazó con 107 votos el decreto de emergencia económica solicitado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro. La votación se llevó a cabo de forma nominal. Ciudadano secretario, sírvase informar el resultado de la votación. ...107 votos no, 53 votos sí. A los efectos de que quede constancia en acta, la votación que acaba de efectuarse de manera nominal niega el decreto número 2184 de fecha 14 de enero de 2016, presentado por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante esta Asamblea Nacional. Diputados de la unidad enfatizaron que el decreto de emergencia se basa en las mismas políticas económicas que ha implementado el gobierno nacional desde hace varios años, además de que eliminaría las competencias del Parlamento. Negamos el decreto porque es más de lo mismo. Las mismas políticas
producen los mismos resultados. Y en consecuencia, al negar el decreto, abrimos una posibilidad, porque están contenidos en el informe un conjunto de recomendaciones que el gobierno tendría que aplicar para ayudar a salir del país de la crisis. Pero es que también, con la legislación vigente, no hacía falta el decreto, porque hay un conjunto de leyes, reglamentos, normas, estatutos, ya aprobados por las sucesivas habilitantes que se le han aprobado al gobierno. Eso que hoy ustedes vienen a traer no es otra cosa que repetir, reeditar esa receta que tanto daño le ha hecho al pueblo de Venezuela. Receta que, entre otras cosas, preveía expropiaciones y confiscaciones. No entendiendo ustedes, porque ya el pueblo lo entendió, que son una especie de rey Midas, pero al revés. Entre tanto, la bancada oficialista aseguró que quienes votaron en contra del decreto le están dando la espalda a la emergencia económica que hay en el país. Hay una responsabilidad que el presidente Maduro ha asumido y nosotros vamos a seguir adelante. Si ellos se oponen hoy, nosotros veremos. Lo que sí es cierto es que algunas decisiones que pudieran tomarse en este momento, en este instante, bueno, que pudieran tener un efecto inmediato, pudieran retardarse. ¿Por qué? Porque, bueno, con un decreto de emergencia económica puede el presidente tomar algunas decisiones de manera inmediata, ya en este instante, pero no las va a poder tomar y eso pudiera retardar. ¿Pero nos vamos a paralizar? No nos vamos a paralizar. ¿Nos vamos a rendir? No nos vamos a rendir. Está muy claro la posición del gobierno. Creer que retardando, negando, rechazando, contrariando las acciones propuestas por el gobierno pueden derrumbar el gobierno en 6 meses, como lo planteó el diputado Ramos Ayub en la instalación de la Asamblea Nacional. O la segunda opción, que es asumir con responsabilidad política el momento y ponernos a la orden del presidente Nicolás Maduro, quien ha planteado con claridad una política, no varias como ustedes han querido generar, una sola política, ponernos a producir. Decidan ustedes si están del lado del pueblo venezolano o están en contra del pueblo venezolano. A pesar de que el decreto de emergencia económica fue negado por la Asamblea Nacional, la fracción parlamentaria oficialista anunció que a partir de este sábado se desplegarán en todas las plazas Bolívar del país para dar a conocer el decreto y discutirlo con los venezolanos. Teresa Medina Ambrosino, Televen. La recomendación de no aprobar el decreto de emergencia económica 2184 fue realizada en horas del mediodía por la comisión especial nombrada por la Asamblea Nacional. La medida contó con los 12 votos de la oposición y el rechazo de los 7 diputados oficialistas. Según el informe, entre las razones para no dar el visto bueno figura: el decreto omitió las causas de la crisis económica del país, como la política fiscal, monetaria y cambiaria, la cual tampoco fue suministrada de forma verbal o por escrito por el Ejecutivo. Por otra parte, no garantiza la estabilidad monetaria. Incluso se expresó preocupación por la limitación de las transacciones en efectivo. Entre otras razones se desglosan: alejaría al Parlamento de sus responsabilidades contraloras, pretende dar al Ejecutivo el manejo exclusivo de la crisis. No justifica satisfactoriamente que el presidente de la República no tenga los medios necesarios para atender la crisis. El decreto promovería la opacidad fiscal. Podría servir para atacar a algunas empresas privadas y se prestaría para el despilfarro de recursos. Ante estas razones, la comisión manifestó su disposición a dialogar con el Ejecutivo Nacional para encontrar acuerdos que permitan la aplicación de medidas económicas y sociales para la recuperación del crecimiento económico, la estabilidad de precios y la equidad social. Para ello se hicieron 12 grandes recomendaciones que incluyen: asegurar la continuidad y protección del sistema de emisiones, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos, hacer uso de las facultades legales para garantizar la reducción de la evasión fiscal, implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos, pudiendo desaplicar temporalmente algunas normas legales. Agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional. La reactivación productiva del país o el aumento de la capacidad tecnológica y productiva. Garantizar que los precios fijados por la SUNDET permita cubrir los costos de producción y obtener margen de rentabilidad razonable.
Al hacer uso de los recursos del fondo chino, el Ejecutivo deberá dar prioridad a la importación de transporte de carga y otro insumo necesario para la distribución de alimentos y adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera. También se exige al Banco Central de Venezuela abstenerse de financiar el gasto público a través de la emisión de dinero sin respaldo. Asimismo, se instó a la publicación de las cifras económicas bajo la responsabilidad del BCB, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Finanzas. Finalmente, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Finanzas, realizará recomendaciones para la reactivación de la producción de las empresas estatales. Mardoley Prim, Televen. La Fuerza Armada Nacional instalará centros de atención para los productores agrícolas en los comandos de la Guardia Nacional, para brindar seguridad al campesinado. Así lo destacó el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz en el encuentro de la mesa de trabajo con el motor agroalimentario. Uno de los planteamientos más reiterados fue la necesidad de la seguridad en el campo. Y por eso los compatriotas que representan en el Consejo a este motor agroalimentario, junto con el ministro Castro Sotelo, tomaron la decisión de proponer inmediatamente una reunión con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, fundamentalmente en su brazo de la Guardia Nacional y del Ejército, para que conjuntamente con los productores diseñemos una política de seguridad para el campesino y para el productor del campo. Por su parte, el ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, destacó que trabajarán en un solo bloque únicamente autoridades adeptas al gobierno y efectivos militares. Vamos a formar un solo equipo. No va a haber parcelas, no. Un solo equipo que va a ser coordinado por la autoridad civil del Estado, donde el gobernador sea un gobernador nuestro, y por el protector del Estado, donde el gobernador no sea nuestro, y la autoridad militar. Entre tanto, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, instaló la mesa del sector industrial militar y aseguró que se debe dar rumbo a un nuevo modelo productivo en Venezuela. Con la convicción de que todos, unidos como hermanos y venezolanas, tenemos que darle rumbo definitivamente a un nuevo modelo productivo en Venezuela. Esa es la convocatoria, esa es la invitación y ese es el trabajo que tenemos que hacer de ahora en adelante. El ministro de la Defensa también agregó que el denominado motor militar también participará en otros motores tales como el de exportaciones, el agroalimentario, entre otros. Marcos Colombo, Televen. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, anunció que uno de los principales objetivos de la mesa de trabajo de dicho motor es agilizar la permisología para la comercialización y exportación de los productos mineros. Del Pino destacó que esta mesa de trabajo del motor minería se instaló este viernes en horas de la tarde y contó con la participación de al menos 20 empresarios del sector. Se ha detectado de que es necesario que en esta mesa se incorpore, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, está incorporado ya el viceministro y toda la parte minera, porque toda esa parte de aprobación de la parte minera es muy importante que se agilice. Hemos demostrado que, mientras la Asamblea Nacional, por un lado, ha negado en una forma patria un decreto que declara la emergencia de la economía, nosotros hemos estado todo el día aquí en mesa de trabajo con todo ese sector productivo nacional. Asimismo, el ministro del Pino dio a conocer que las propuestas derivadas de esta primera reunión del motor minería serán presentadas el próximo martes ante el Consejo Nacional de la Economía Productiva. Cristal Chopite, Televen. El gobierno venezolano sometió hoy a revisión integral las relaciones diplomáticas con España por considerar injerencistas las declaraciones del presidente Mariano Rajoy en asuntos internos del país. Esta respuesta surge a raíz de que España convocara este viernes por tercera vez a consulta al embajador venezolano Mario Isea para expresar su rechazo por las palabras emitidas por el mandatario Nicolás Maduro, quien catalogó al jefe del gobierno español Mariano Rajoy de intervencionista, racista y colonialista. Además, la vicepresidenta del gobierno español pidió explicaciones por el supuesto viaje a Caracas, en el que participaron miembros de Podemos, los independentistas catalanes de la CUC y miembros del grupo terrorista ETA. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana expresó que llama poderosamente
claramente la atención que conviertan en espectáculo un encuentro de intelectuales realizado hace más de 400 días en la ciudad de Caracas, que contó con el visto bueno de las autoridades de aeronáutica civil y migratorias españolas y de sus ciudadanos asistentes al referido evento. Asimismo, señala que la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la pretensión de las altas autoridades españolas en propiciar situaciones de orden humanitario en Venezuela para justificar una intervención internacional en el país. Cristal Chopite, Televen. El petróleo venezolano volvió a retroceder en los mercados para cerrar la semana en $21,63 por barril, su menor valor en los últimos 14 años. La baja en el precio del crudo venezolano fue de $2,75 con respecto a la semana pasada. Según el Ministerio de Petróleo y Minería, los precios de los crudos siguieron afectados por la amplia disponibilidad de suministros y las señales de desaceleración de la actividad económica en China. Hasta en 50% se redujo el área de siembra en el estado Guárico durante el año 2015. Así lo aseguró el presidente de Fedecámaras en la entidad llanera, Vicente Figuera, quien apuntó que es responsabilidad del gobierno nacional garantizar la seguridad en los campos venezolanos. El productor agropecuario invitó a las autoridades nacionales a modificar las políticas de producción. Indicó que en la región guariqueña cuentan con más de 400.000 hectáreas acondicionadas para producir, 4.000 tractores y más de 120.000 productores dispuestos a producir alimentos. Guárico está en capacidad y tenemos las condiciones de ser el primer productor de maíz, el primer productor de queso de cincho, el primer productor de arroz, el primer productor de hortaliza, el primer productor de tomate. Guárico tiene condiciones para eso, gobernador. El también economista resaltó que una de las razones por la cual disminuyó la producción en la entidad se debe a la falta de productos agroquímicos para la siembra y de repuestos para la maquinaria. Indicó que las vías rurales se encuentran en mal estado y dificulta el proceso de siembra. El problema que estamos pasando en el campo guariqueño es muy grave precisamente porque se redujo. No se contó con el fertilizante a tiempo, no se contó con las semillas a tiempo, no se contó con los agroquímicos a tiempo y eso lo vinimos advirtiendo. Finalmente, Figuera hizo un llamado al gobierno regional para que tomen acciones contra la sequía antes de que lleguen los meses más fuertes del verano. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El coronel José Viloria Sosa, director de la cárcel militar de Ramo Verde, tiene previsto emitir una denuncia en contra de Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López por la violación de sus derechos humanos y agravio a su honor. Así lo informó el defensor del pueblo, Tarek William Saab. La denuncia se debe al caso que lo involucra en atropellos y abusos a la intimidad de las damas al momento de realizar las requisas para que éstas ingresaran a la visita del dirigente de oposición Leopoldo López. El defensor del pueblo indicó que como ente precursor de los derechos humanos actuarán con objetividad hacia ambas partes. La Defensoría del Pueblo ante hechos como este investiga, media, contrasta información y en ese sentido nosotros emitimos las recomendaciones a que haya lugar. El coronel Viloria, que también tiene derechos humanos, que también está protegido por garantías constitucionales, él va a ejercer también una denuncia sobre el agravio a su honor. Se instiga a que él sea moralmente linchado. En torno a las iniciativas de un diálogo entre gobierno y oposición, además de la labor de la nueva Asamblea Nacional y la ausencia este jueves del Gabinete Económico a la sesión del Parlamento en su posición y por la defensa del pueblo, indicó que debe haber una mayor y más comprometida acción de cada sector. El hecho de la circunstancia ocurrida el día de ayer no significa, no implica que el diálogo haya sido definitivamente suspendido. Todo lo contrario, yo creo que de lado y lado deben moderarse las posiciones para lograr ese encuentro definitivo sobre todos los problemas que aqueja a la nación venezolana. El defensor del pueblo también indicó que desde su cartera gestionan las más de 645 demandas que por personas de tercera edad han llegado desde el año 2000 hasta el 2015 en contra del Seguro Social, pues a esta fecha ellos no gozan del beneficio. Carolina Bigot, Televen. En horas de la noche de hoy, la Fiscalía 82 del Ministerio Público otorgó una medida cautelar de protección y seguridad a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, que prohíbe al coronel Viloria, director de la cárcel de Ramo Verde, acercarse y realizar actos de intimidación en contra de su familia. Tintori expresó que dichas medidas significan una garantía de seguridad,
debido a las denuncias por las vejaciones sufridas en el recinto penitenciario. Más tarde, el defensor del pueblo anunció que su despacho solicitó al Consejo de Guerra Accidental de Caracas una medida humanitaria a favor de la capitana de la Fuerza Aérea Venezolana, Laidet Salazar, debido a su estado de salud. Nosotros hemos emitido un escrito al Consejo de Guerra Accidental de Caracas solicitando una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad a favor de la capitana de la Fuerza Aérea Venezolana, Laidet Salazar. Hemos creído pertinente hacer dicha solicitud por razones humanitarias, donde aspiramos, bueno, que el Consejo Accidental de Guerra de Caracas tome nota de la solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo y ella pueda permanecer en su residencia, en su casa, mientras recupera su salud y sigue el juicio, en el sentido que ella ya tiene una condena. Saab indicó que hasta el momento su despacho ha mediado en 11 casos relacionados con las manifestaciones del año 2014. Mariano Rajoy rechazó hoy la oferta del rey Felipe VI para ser candidato a la presidencia del gobierno de España. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de serlo más adelante, al frente de una gran coalición junto al socialista PSOE y los liberales de Ciudadanos. No solo no tengo los votos, sino que tengo una mayoría en contra. Y por eso, pues no le puedo decir a las personas que me han votado, ni le puedo decir a los españoles, por lealtad hacia ellos, que voy a presentarme a una sesión de investidura para no salir y para que empiecen a correr unos plazos. Eso no lo voy a hacer. Rajoy manifestó que no cuenta con los votos necesarios para alcanzar la investidura. Sin embargo, aseguró que seguirá trabajando para conformar una mayoría que lo lleve al puesto. Hoy falleció en Miami Elisa Soteldo, bolerista y fundadora de Las Voces Blancas. La artista barquisimetana de 93 años logró una extensa trayectoria que sumó más de 70 años en el ámbito musical, en las que se desempeñó con éxito en el teatro, cine, radio y televisión. Soteldo fundó en 1967 Las Voces Blancas, su proyecto de vida dedicado a la enseñanza del canto y baile a niños venezolanos. Además, fue la primera cantante venezolana en formar parte de una orquesta en los años 40, llegando a ser una destacada bolerista junto a la agrupación de música bailable del maestro Luis Alfonso Larraín, con quien estuvo casada. Paz a su alma. Momento de nuestra primera pausa en el noticiero estelar. Al regreso, más información. Estás viendo el noticiero. Familiares de una persona fallecida denunciaron no solo que murió del síndrome de Guillain-Barré, sino que en el Hospital Universitario de Maracaibo no hubo los insumos ni medicamentos para salvarle la vida. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. En un CDI les dijeron que Jorge Lacruz, de 51 años, tenía colesterol alto. Lo llevaron al Hospital Universitario de Maracaibo creyendo que allí mejoraría. Me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Tampoco había el catéter para la plasmaféresis. En el acta de defunción se refleja que murió de un cuadro febril. El Colegio de Médicos advierte sobre la necesidad de evaluar los planes sanitarios debido a que el Estado está siendo amenazado por una enfermedad transmitida por agua en tiempo de sequía. Yo no le voy a pegar el Guillain-Barré a nadie. A nadie se lo voy a pegar. Pero el Zika, si no controlo el vector, o sea, la enfermedad vectorial, el elemento que es el mosquito. Es difícil conocer la efectividad de los planes epidemiológicos que se realizan acá en la región, debido a que no hay boletines desde hace ya varios meses acá en la entidad. Desde el estado Zulia, Lelinda Niera y Televen. El personal médico de la maternidad Negra Hipólita en Ciudad Guayana protestó por el déficit de más de 80% en insumos médicos que presenta esa institución única en la región.
Indicaron que insumos médicos tan básicos en una institución materna quirúrgica como lo son gasas, suturas, soluciones, antibióticos, analgésicos, alcohol, desinfectantes, entre otros, presentan déficit en este centro de salud desde hace 5 meses. Ahorita llegó una paciente, había que resuturarla, no se pudo resuturar porque no hay aguja. Entonces se tuvo que ir, ¿para dónde? Para el hospital de Guayparo, donde el hospital de Guayparo cubre toda Guayana. Y está colapsado. Agregaron que de 30 pacientes diarias que atendían, actualmente solo están en capacidad de atender entre 3 y 5. La falta de designación de un director médico que represente la institución ha detenido procesos administrativos para la aprobación de dotación de insumos. Esto a nosotros nos duele. La mayor población femenina del Delta Macuro se atiende aquí. Del estado Amazonas se atiende aquí. De Monaga se atiende aquí. Que vengan, que nos manden el director y el administrador. Mandando el director y el administrador antes del mes de febrero, los recursos bajan. Solicitan a las instituciones de salud pública realizar una inspección para constatar la situación con el objetivo de buscar soluciones inmediatas, pues temen que pronto tengan que declarar un cierre técnico. Desde el estado Bolívar, Ayarim Castelar, Televen. El cuerpo desmembrado de un hombre fue encontrado en la parroquia 23 de enero, aquí en Caracas. Oscar Crespo Campos, de 21 años, fue hallado anoche en el callejón Sinini del sector El Observatorio. Familiares de la víctima aseguraron que 12 sujetos fueron a buscarlo para conversar. Al no regresar durante la noche, salieron a dar con su paradero hasta encontrar el cuerpo descuartizado y quemado. Se maneja extraoficialmente que los responsables pertenecen a la banda de El Macua y habrían cometido el hecho por presunto ajuste de cuentas. 3 presuntos secuestradores resultaron muertos tras enfrentarse a comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Vargas en la autopista Caracas-La Guaira. Fuentes policiales señalaron que el hecho se produjo anoche, cuando antisociales secuestraron a un taxista en las inmediaciones de la Plaza del Cónsul. Luego circularon a toda velocidad hasta tener un accidente a la altura de Los Puertos. Tras un intercambio de disparos con policías y guardias nacionales, se logró el rescate del secuestrado. 9 antisociales que operaban en diversas bandas delictivas del estado de Aragua fueron detenidos a través de 6 procedimientos realizados por el 6CPC. Los aprendidos se dedicaban al robo de vehículos y residencias, extorsión, consumo y distribución de sustancias estupefacientes. Entre ellos destacan 2 menores de edad, pertenecientes a la banda El Niño Tocorón. Durante los enfrentamientos realizados en 3 municipios de la entidad, 4 líderes negativos fueron abatidos, entre ellos Eric Jesús Franquita Barnique, de 26 años de edad, conocido como el Eric de San Mateo, que se dedicaba a la extorsión de profesores en planteles educativos relacionado a la banda del cirujano. Durante los procedimientos recuperaron una camioneta, un vehículo moto, 2 armas de fuego, 200 gramos de supermarihuana, 6 teléfonos celulares y herramientas de trabajo valoradas en 3 millones de bolívares. 8 en total fueron los cuerpos sin vida que ingresaron a la morgue de Caña de Azúcar en la entidad aragüeña durante este jueves 21 de enero. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. 2 mujeres relacionadas con el delito de ilícito cambiario fueron detenidas en la estación del metro del Nuevo Circo, aquí en Caracas, por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. A Ormari Betancourt y Heidi Manríquez se les incautaron 2 teléfonos celulares, en los cuales se evidenciaban las operaciones de venta y compra de cupos del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Ambas fueron puestas a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público acusó a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, quien habría sustraído evidencias provenientes de un procedimiento penal en el estado de Aragua. Jimmy Liuso habría tomado un equipo celular perteneciente a uno de los detenidos que mantenía bajo su resguardo como parte de los elementos de interés criminalístico. El uniformado permanecerá recluido en el destacamento de comandos rurales de Camatagua en la entidad. Usuarios del transporte público en Anzoátegui aseguran que gastan la mitad del salario en pasaje. Al regreso, más información. Se necesitan con carácter de urgencia los siguientes insumos médicos: parches de fentanil, lírica de 25.000 miligramos, MSRI de 30 miligramos y Votrien de 400 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0414-267-8708. Gracias por su colaboración.
Estás viendo el noticiero. El abogado defensor de derechos humanos Rafael Narváez sostiene que la nueva Asamblea Nacional debe interpelar la gestión del actual ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, para que explique por qué Venezuela cerró el año 2015 con más de 28.000 muertes violentas. Es necesario que la Asamblea Nacional, asumiendo su ente de control, que cite e interpele a González López. En primer lugar, ¿qué se hizo con el dinero que se le presupuestó para la seguridad ciudadana? Y por otra parte, dar cuenta y que se vaya definitivamente y pueda ser destituido para que venga un civil, como lo establece la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que tiene que ser un civil el político de rectores en cuanto a lo que tiene la seguridad ciudadana. La ministra Varela tiene que ser sustituida. Rafael Narváez señaló que el Ejecutivo Nacional debe aprobar la ley de amnistía que está proponiendo la oposición para lograr un diálogo sincero en el país. El abogado Rafael Narváez sostiene que el gobierno nacional debe cambiar la política de seguridad para que pueda bajar el alto índice de criminalidad que a su juicio existe en Venezuela. Víctor Colmenares, Televen. El Comité de Víctimas de la Guarimba se opone a la aprobación de una ley de amnistía que otorgue libertad a los denominados presos políticos. En tal sentido, introdujeron hoy un documento ante la Defensoría del Pueblo. Le pedimos al defensor que impulse o que utilice todas las acciones en el ámbito de su competencia para que no se apruebe esta ley, porque tiene que haber respeto para todos esos familiares que perdieron a sus víctimas, a sus hijos, a sus padres, niños que, como lo hemos dicho, no tienen padres, que están llorando, familias que están enlutadas, que lloran por sus hijos y que ahora ven que quieren aprobar una ley donde las personas que son los victimarios, que promovieron la violencia en Venezuela en los años 2013, 2014. Sobre este particular, el defensor del pueblo indicó que tiene previsto en los próximos días reunirse con este comité. Asimismo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido el anteproyecto formal de la ley de amnistía que tiene planteado la bancada opositora de la Asamblea Nacional. Cuando esto suceda, se pronunciará al respecto y emitirá respuestas a todas las partes que han denunciado. Carolina Bigot, Televen. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Julio Montoya, denunció el asedio del SEBIN a su residencia familiar. El pasado 13 de enero, el diputado Julio Montoya solicitó a la Asamblea Nacional investigar las denuncias de tráfico de droga y la situación de los pasaportes diplomáticos. Eso fue a las 3 de la tarde aproximadamente. 2 horas después, el SEBIN empezó a rondar su casa. Insiste que el país debe saber el porqué de muchas cosas. Gente que se detiene en Haití tiene pasaporte diplomático. Gente que abrió cuentas en el Banco de Andorra tiene pasaporte diplomático. Más de 7 casos de narcotraficantes detenidos en el exterior tienen pasaporte diplomático. Denunció que se reabrió el juicio en contra de su esposa, quien padece una enfermedad grave. Hace meses, antes de su intervención en la AN, el Poder Judicial dio medida sustitutiva a su cónyuge. Hoy se la retiró. Desde el Estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. En Anzoátegui, usuarios del transporte público dicen que gastan la mitad de su sueldo pagando pasaje. Quienes se movilizan en Por Puesto temen que un nuevo incremento en el costo les impida seguir utilizando este servicio. La mayoría de las veces ando con el sol caliente caminando. Ella y yo caminamos fuerte para evitar. De los 4.000 que me gano semanal, gasto la mitad en pasaje, la mitad del sueldo. Y entonces nosotros y nuestra comida, los gastos para nuestra familia y eso, ¿quién nos ayuda? Pues en cambio ellos diario tienen un ingreso. Por su parte, los transportistas alegan que aunque se apruebe un incremento de 100% en las tarifas, es insuficiente, pues la escasez que existe en Venezuela de repuestos, cauchos, baterías y otros insumos básicos hacen que los costos operativos sean muy altos. Mira, tú sabes cómo está ahorita la inflación, hermano. Ahorita la inflación nos están comiendo a todo el mundo. Y ahorita tú vienes, ¿cuánto ahorita te vale un caucho? Ahorita no hay caucho, no hay batería. Una batería ahorita tienes que comprarla por en 50.000, 45, 40.000 bolívares. No sé cómo uno hace si el precio del pasaje está en 25 y no te alcanza. Si te daña un caucho, ahí queda el carro, ¿entiendes? Entonces, es lógico que haya un aumento para uno por lo menos
cumplir la necesidad del vehículo. Los transportistas señalan que guardan esperanzas en las nuevas políticas de reactivación económica que se estarían aplicando por parte del gobierno nacional, pero piden que se tome como prioridad el acceso a los repuestos, debido a que la mayoría de estos tienen que ser comprados en mercados paralelos para poder seguir funcionando. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Detienen en México a presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en el 2014. En breve, el panorama internacional. La niña Karen de Los Ángeles Smith, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 12 de enero de este año. Fue vista por última vez en el sector Valle Lindo del municipio Juan Antonio Sotillo, en el estado Anzoátegui. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre la posible transmisión del virus Zika por medio del contacto sexual, aunque lo calificó como poco frecuente. El organismo asegura que el virus requiere de un medio de transporte para la transmisión, siendo el zancudo Aedes aegypti el vector. Sin embargo, ya se estudia la posibilidad de que la enfermedad, que prolifera rápidamente en Latinoamérica, se propague por contacto sexual y también sanguíneo. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto pidió acelerar la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza, Peña Nieto manifestó que la indicación a la Procuraduría es acelerar el trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente. Recordemos que el narcotraficante está en la cárcel de alta seguridad de El Altiplano, tras ser recapturado el pasado 8 de enero en el estado de Sinaloa. También en México, las autoridades federales lograron detener a 3 involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes en el año 2014. Informaron que los 3 detenidos son presuntos miembros del grupo criminal que habría recibido a los estudiantes de manos de los policías municipales que los detuvieron en la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero. En Canadá, 5 personas murieron y 2 resultaron gravemente heridas tras un tiroteo registrado en la escuela de la provincia canadiense de Saskatchewan. Autoridades informaron que uno de los sospechosos fue arrestado. Por el hecho, fueron suspendidas las actividades en el centro educativo. El primer ministro Justin Trudeau calificó el hecho como la peor pesadilla de cualquier padre. En Washington, Estados Unidos, se preparan para recibir la histórica supertormenta de nieve que llegará este fin de semana y que afectaría a cerca de 75 millones de personas. A partir de hoy empezaron a sentirse los efectos de las precipitaciones. La tormenta podría descargar hasta 1 metro de nieve en la región y se esperan vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora. 44 migrantes murieron, entre ellos 20 niños, al naufragar 3 embarcaciones entre las costas griegas y turcas en el mar Egeo, elevando el número de muertos a 139 en lo que va de mes. Otros 40 tripulantes pudieron salvarse por sus propios medios. Al menos 20 personas murieron durante un ataque perpetrado por rebeldes islamistas del grupo somalí Shebat contra un restaurante costero en Mogadiscio, en Somalia. Tras una violenta explosión, varios hombres armados irrumpieron en el restaurante. Entre las víctimas se encuentran varios niños. El gobierno de Túnez decretó hoy un toque de queda nacional luego de intensos días de protestas que han marcado una gran movilización social no vista desde la revolución de 2011, que derrocó a Zine El Abidine Ben Ali con más de 20 años en el poder. El toque de queda busca aplacar las revueltas y los cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas. En Haití, la segunda vuelta presidencial fue cancelada debido a fuertes enfrentamientos en la capital, Puerto Príncipe. Autoridades informaron que hasta el momento no existe fecha para reanudar las elecciones y se espera que el Consejo Electoral Provisional indique la nueva fecha. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Hoy en Lo Actual podrán disfrutar de las mejores opciones en cuanto a cine para este fin de semana. Venimos después de la pausa. Buenas noches para
Hola a toda Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_tv y a Snapchat con la cuenta Lo Actual. Y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Como todos los viernes, les tenemos las mejores opciones en cuanto a cine, para que disfruten este fin de semana. Comenzamos con la película No Sin Ella, de Lionsgate. Este film está basado en hechos reales y cuenta la relación lésbica vivida por Laurel y Stacy, quienes en su lucha por los derechos igualitarios terminaron movilizando a todos los Estados Unidos. Adelante. If you could have anything, what would it be? What's your dream? A house, a dog, a woman I love, loves me. Me too. Give me a second here. This domestic partnership thing is new. Kind of like the idea of you as a kept woman. What's the matter? I don't know. I think you pulled a muscle. Well, you get it checked out? Yeah. My name is Detective Laurel Hester. I've worked for the Ocean County Police Department for 23 years. Recently, I was diagnosed with stage 4 lung cancer. When my heterosexual colleagues die, their pensions go to their spouses. But because my partner is a woman, I don't get to do that. In my career, I've never asked for special treatment. I'm only asking for equality. We anguish over this situation, but we have to deny your request. It's an outrageous miscarriage of justice. Their next meeting, we show up with 100 protesters. Radicals and strangers from New York aren't going to convince these guys. I am not a radical. Otra película que también podremos disfrutar en las salas de cine nacional es La Gran Apuesta, a un largometraje que pretende mostrarnos la absurda, hilarante y depresiva verdad sobre la crisis financiera global de 2008 y el lado más oscuro del sistema bancario en clave de comedia negra. Está basada en el libro homónimo del periodista estadounidense Michael Lewis y que reflexiona sobre la quiebra del sector inmobiliario norteamericano que originó la crisis económica mundial en 2008. Dirigida por Adam McKay. Veamos. I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. It's unbelievable. Then this guy walks into my office and says, "There's some shady stuff going down. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse." I'm sure the world's banks have more incentives than greed. you're wrong. No one's paying attention. The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? Con estas opciones del séptimo arte finalizamos la emisión estelar de Lo Actual. Sigan en sintonía de Televen, tu canal. Cerramos así esta emisión de El Noticiero. Tengan todos ustedes buenas noches y un excelente fin de semana. Buenas noches. Ha llegado el día, el momento. En la vida todo tiene un premio. Todo el mundo celebra lo bueno. Es más que este día para cantar mi canción. Saca la tristeza para allá, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se acaba. Saca la tristeza para allá, que llegó la hora de bailar. Y a celebrar tu día, que este es el premio para ti, tanto que luchas y trabajas. Ya llegó el día, suenen las trompetas, se preció la rumba, porque son arriba. Ya llegó el día, se prendió la trompeta, se preció la rumba, porque son arriba. Dilo, Benavides. Cuando sientas que no hay remedio, grita fuerte, yo todo lo puedo, porque al final del camino siempre habrá un motivo para bailar mi canción. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y
así porque la semana se acaba.